estos en más de $1.000 millones. Pero por si fuera poco, ahora vamos a sumar nuevas evidencias a esta trama de corrupción. En una confesión del día de ayer en horas de la noche, Samar López ha informado que la ISAMI tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva que era utilizada para atacar a personas que no se alineaban con sus planes o sus intereses. Incluso, lo interesante de esta confesión es que esa nómina paralela tenía como operador financiero para pagarla a Yoselí Ramírez, presidente de Sunacrip. Él refiere que la captación de estos, vamos a decir así, youtubers o canales de redes, la captación y el enlace con estas personas la hacía un operador político de el ISAMI, cuyo nombre desconoce el propio Samar López. Veamos entonces esta confesión del día de ayer en la noche de Samar López, que va para la audiencia de prueba anticipada. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Samar José López Bello. Hoy es 6 de mayo, son las 10:30 de la noche. Sigo esta noche dando detalles de la trama PDVSA Cripto que están a mi alcance y de mi conocimiento. Como es bien sabido, ya estoy aportando lo que sé sobre el tema financiero de la banca nacional y los detalles que tenga de la banca internacional correspondientes a estos hechos. También he hecho algunas precisiones en cuanto a la conspiración política que se hizo en el pasado, y además de eso también hemos hablado sobre algunos detalles sobre los cargamentos de comercio y suministro, así como las compras por parte del país de diluentes y de combustibles para la industria petrolera nacional. A continuación, hoy voy a describir un mecanismo ordenado por Tarek El Aissami e instrumentado por un operador político, el cual aún no sé su nombre, y pagado por su operador financiero, que en este caso fue Yoselí Ramírez, de una serie de pseudo periodistas de portales y canales de YouTube con una capacidad de poder instrumentar campañas difamatorias, de destrucción de familias, de ataques personales y políticos contra personalidades del Estado venezolano, empresarios y personas que en general no tenían afinidad con Tarek El Aissami. Estas personas son Daniel Lara Farías, Wender Villalobos, Norbey Marín y Sebastián Barradas. Además de eso, hay dos más que voy a nombrar y voy a dar un carácter explicativo un poco mayor. Estas personas funcionaban bajo un esquema de recibir una mensualidad que oscilaba entre los $3.000 y los $5.000 de carácter mensual, sin menoscabo que podían recibir cantidades de dinero extra por hacer trabajos especiales o campañas de desinformación mucho más profundas. En el caso de Maybol Petit, esta mujer que está residenciada en el estado de Nueva York, los primeros 4 están residenciados en el sur de la Florida y los otros se mueven entre España y Centroamérica. Maybol Petit construía relatos basados en investigaciones criminales supuestamente a las cuales ella tenía acceso, y en mi caso personal me propuso una extorsión de $30.000 para suavizar el contenido de las notas que estaba sacando ella sobre los distintos litigios que yo tengo dentro de los Estados Unidos. Pero también tengo conocimiento que lo hizo con muchos otros venezolanos, a los cuales trató de contactar de directa o indirecta manera para obtener los mismos beneficios. Yo me negué a esta propuesta y por supuesto recibí un ataque más seguido de parte de esta persona. El otro portal interesante que ellos manejaban y en el cual tenían una relación bastante clara era con el portal Armando Info, que estaba dirigido por Roberto Denis y Edward Schaffenberg. Estas personas también hacían trabajos, reportajes especiales, hacían un supuesto trabajo de investigación que básicamente enmascaraba la manera como se les ordenaba atacar o destruir reputaciones de personajes importantes de la política y el Estado venezolano, así como empresarios locales. Esto además tenía un canal de
de diseñar un eco de reverberancia, que era a través de un hombre que apellido Almeida, conocido como N33, quien era la persona encargada de darle mayor profundidad al alcance de las declaraciones que estas personas hacían. Es decir, si estas personas tenían 5.000 seguidores, este señor se encargaba de llevarlo hasta 50, 60.000 seguidores a través de cuentas fantasmas que pagaban y tenían y mantenían a través de plataformas sociales, de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Esta persona, sin ningún tipo de escrúpulo, incluso atacaba personas del gobierno venezolano, siguiendo los lineamientos que se le daban, tratando de generar zozobra, división y poca estabilidad en el Estado venezolano. Ya para concluir, voy a describir mejor aún algunos aspectos de esta otra faceta de la trama de corrupción PDVSA Cripto, donde se utilizaron fondos del Estado venezolano para financiar destrucciones de reputación y malponer a dirigentes y personajes de la vida política nacional. José Luis Ramírez, siguiendo instrucciones de Tarek El-Aissami, contactaba para pagar a estos periodistas que voy a nombrar a continuación, que primeramente fueron buscados y contratados por un operador político del cual no poseo más detalles, que estaban ubicados en el sur de la Florida, en el estado de Nueva York y en el país de España. Estas personas son Norbert Marín, Winder Villalobos, Sebastián Navarrayas, Lara Farías, del portal Armando Info, Edward Schraffenberg, Roberto Denis, Manuel Petit, que ya nombré, y Juan Almeida, que eran parte de lo mismo, un sistema complejo para difuminar información a conveniencia de las personas, personajes o instituciones que no estaban en perfecta armonía o comulgaban con los intereses que este grupo que dirigía Tarek El-Aissami tenían en ese momento. Estas personas recibían un financiamiento mensual de entre 3 y 5 mil dólares, según el caso. Pero además de esto, cuando tenían campañas que diseñar o tenían que sacar varios artículos, recibían montos mucho mayores. Y como nombré hace un rato, también hacían contactos personales con ciertas individualidades o empresas a fin de extorsionarlo y tener montos que podrían llegar incluso hasta los 6 mil dólares. Es muy grave todo esto, ya que, como dije, los fondos son de origen público y muchas personas fuimos atacados, extorsionados en el sector empresarial, pero también en la vida política nacional fueron puestos los valores y principios de mucha gente en tela de juicio por estas campañas diseñadas e implementadas y pagadas por José Luis Ramírez, bajo la dirección de Tarek El-Aissami. Estudios que nuestro equipo realizó en el pasado también nos dejan saber que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAID y que tienen unas metas mensuales de personas que nombrar y atacar y de artículos que tienen que sacar. Esto hace mucho más complejo seguir el rastro de esquemas de corrupción como este, porque se disfrazan un poco dentro del objetivo general de esta gente. Pero es fácil darse cuenta cuando uno ve que hay un conjunto de personas, instituciones y empresas que siguen siendo mes a mes atacadas. Podemos, sin duda, luego de ver y oír esta confesión, como lo dije inicialmente, cómo de manera progresiva y escalonada esta trama PDVSA Cripto de corrupción, a diferencia de las anteriores que mencioné, incluso la que dio inicio a toda esta cruzada contra la corrupción en el año 2017, que fue las tramas de la faja petrolífera del Orinoco, las monoboyas, etcétera, hasta esta. A diferencia de todas aquellas, esta en particular, bajo la jefatura de El-Aissami y sus 60 y tantos cómplices detenidos, 67 cómplices judicializados y procesados, tuvo ingredientes realmente tóxicos, inmundos, despreciables, como
aparte de desfalcar a la nación a través de la corrupción administrativa para intereses particulares y de su entorno, buscaron destruir la economía nacional. Los efectos pudimos verlo en plena cuarentena y en plena pandemia de esta acción, porque fue la conspiración económica a la par de la corrupción administrativa. ¿O es que se olvidó cómo literalmente la moneda venezolana casi desapareció y cómo el alza del dólar paralelo llegó a cielos inimaginables? Eso tiene un corte a finales del año 2022. Entre octubre, noviembre y diciembre, cuando se da la detención de una indiciada en la trama de los buques, de la pérdida de crudo, del no ingreso del dinero, de la comercialización del crudo, que nos aportó datos suficientes para llegar a develar, como efecto se pudo observar en marzo del año 2023, en su plena expansión, los detalles de la trama PDVSA Cripto. Pero lo que hemos visto en la segunda fase, a diferencia de esa primera, es cómo hemos ya, con elementos de convicción en la mano, de carácter investigativo, de carácter procesal penal, de carácter criminalístico, tener el convencimiento que a la par de la corrupción y la conspiración económica estaba en ese grupo la conspiración política totalmente aviesa, de conversaciones con total desparpajo para hablar de la operación Gedeón, del golpe de Estado del 30 de abril, de acciones de asalto a lugares de reclusión para liberar personas indiciadas en casos graves de terrorismo, para dañar refinerías, para atacar cuarteles. Todo eso estaba dentro de las conversaciones. Ahora, este grupo no tenía la fuerza, ni tenía vamos a decir, el lugar exacto de poder influenciar en ningún alto mando político, civil o militar para esas acciones. Pero en medio de toda esa puesta en escena, fueron engañando ambos grupos, a sí mismos se fueron engañando, creyendo que esto iba a ocurrir. No ocurrió. Lo que nunca imaginaron que iba a ser develado ahora. Eso sí se los digo. Porque si sabían todo, ¿por qué no lo dijeron en su momento? De las conversaciones, de los negociados. No lo dijeron porque confiaron que esto no se iba a saber. Ya se sabe. Y ahora vemos también cómo a la par de esta conspiración política, este sujeto, el Aizami, tenía una nómina fantasma, pagando a presuntos comunicadores, de los cuales de verdad muchos de ellos están señalados abiertamente de ser palangristas, que tasan, vean la manera, agarran a una persona o a un grupo, políticos o empresarios, empiezan a lanzarle una campaña de guerra sucia sistemática, brutal, contra ellos, su familia, su entorno laboral, etc. Y luego viene un contacto que llama a este político, a este empresario, a este comerciante, etcétera, y les dice, podemos negociar, él lo señalaba allí, que si suavizar o quitar las notas previamente publicadas, si me das. Él habla de una extorsión de 30 hasta a $100,000. Y aparte refiere que dichos portales tenían un sueldo base, o sea, la persona señalada, no el grupo, vamos a decir así, que estaba allí, sino la persona, de 3 a $5,000. Y los trabajos especiales, entre comillas, que eran campañas brutales de descrédito contra autoridades civiles, militares, empresariales vinculadas al Estado venezolano, era obviamente superior el cobro que iban a hacer o que hacían. Realmente no termina de ser esto
cada día más tenebroso, sombrío, lejano a toda imaginación. Y el uso, vean ustedes, de fondos públicos tenía como operador financiero para el pago, entre comillas, de esa nómina fantasma, porque no es una nómina que existe formalmente, a Jocelyn Ramírez. Allí él va nombrando un grupo de personas que según el conocimiento que tiene, aportado por el propio El Aizami, él decía que eso se lo contaba El Aizami a él en reuniones, eran Daniel Lara Farías, Wegner Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barraez, Maybor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a 2 personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg. Y también señala y menciona a un operador que usaba este señor, El Aizami, Juan Almeida, que era la persona encargada de multiplicar el impacto de todas estas campañas a través de cuentas fantasmas que pagaban y mantenían a través de plataformas sociales, redes como Twitter, Instagram y Facebook. Declara igualmente que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAID. Oye, pues esto es algo realmente criminal y delictivo hasta la enésima potencia. O sea, la USAID, revela el propio Samar López, tiene pago en su nómina a varios a estos portales y otros, me imagino, que él desconoce. Porque él dice que conoce solo de estos, pero de seguro habrá otros que tienen como metas, obviamente, difundir propaganda segmentada. Cada momento es una periódicamente preparadas. Y lo hemos visto. Vean que esto que él revela, cuando hacemos una retrospectiva, tiene coherencia, tiene incluso una altísima credibilidad, porque los señalados allí, que pudimos ver en sus fotos, esas personas allí señaladas, con total y aviesa y premeditada acción, lanzan esas campañas contra el Estado venezolano, contra las personalidades políticas y militares del Estado venezolano, pero cuando hubo la corrupción brutal, infinita hasta el más allá, porque no ha sido cuantificada, del llamado gobierno fantasmagórico, de este títere que ahora vive en un exilio dorado, hablando sandeces, diciendo que se reunió con un espantapájaros ayer, anteayer se reunió con un fantasma, con un zombie, y está trabajando. Pareciera tragicómico, pero ustedes saben cuánto dinero pudieron haberse ellos robado, ese gobierno interino y sus cómplices, de monómeros, de Citgo, y calculemos de Citgo, de los activos delictivamente incautados al Estado venezolano, expropiados al Estado venezolano en el extranjero, entre los cuales destacan el oro venezolano represado en el Reino Unido, las cuentas bancarias del Estado venezolano, represados en países como Portugal, España, Estados Unidos, etcétera. Esa gente manejó a discreción, sin rendir un mínimo de cuenta, porque ¿cómo lo iba a rendir? De toda esa inmensa fortuna expoliada. Pero aparte de ello, vean cómo estas mismas personas aquí señaladas no se han atrevido. Entre ellos dicen que no, que voy a hacer un trabajo de investigación. Pero ¿por qué no has hecho el trabajo de investigación de la corrupción brutal, desmesurada e infinita del gobierno llamado el itinerato del año 2019-2020, que querían dejar hasta indefinidamente?
porque incluso tienen una nómina paralela pagándole ahorita, vean esto, a unos diputados que fueron electos en el 2015 y que su periodo cesó en el 2020, pero ellos dicen que sigue habiendo una asamblea paralela a la cual le pagan con ese dinero. Un tribunal en el exilio al cual también le pagan con ese dinero. Y así sucesivamente. Administraron también cualquier cantidad de juntas ad hoc para robar y expoliar dinero. Yo quiero saber dónde están los reportajes de investigación reales, objetivos, independientes, imparciales sobre esto en particular. No existe, ni existirá, porque ya vemos, ya sabemos por qué. El Aizami jugando a dos bandas, buscando por un lado aparecer como una persona que está legítimamente trabajando para el Estado venezolano, pero por otra parte, que era su verdadera perfil, siendo un agente al servicio de una potencia extranjera que tenía como operadores, bueno, hasta ahorita 67 personas, más las órdenes de aprehensión, que suman 15, pero de seguro habrán más, para buscar conspirar, buscar legitimar capitales, lavar dinero, amasar fortuna mala vida. Y no les bastó con dar cargamentos de crudo en barcos fantasma a este grupo conspirador que lo señaló Samar López muy bien hace unos días, sino que también tenían esta, vamos a decir así, estructura mediática extorsiva para dañar reputaciones. Es sumamente delicado ver, por ejemplo, esos esquemas de te hundo, te rayo públicamente, te señalo bajo esta propaganda, pero si me das 30, 50, 100 mil dólares, te quito lo que previamente referí sobre personalidades políticas, civiles o militares de la nación venezolana. No deja de ser altamente repudiable. Sin embargo, pienso que el haber develado, el ir develando paso a paso esto, siembra conciencia en nuestro pueblo. Nuestro pueblo entiende, capta, asimila cada una de las alocuciones que nosotros vamos explicando al detalle, porque esto no puede ser, mira, vamos a ver ahora este video, una confesión de fulano, mira, vamos ahora a ver esto. No. Esto tiene todo un organigrama que tiene que ser descrito paso a paso para que nuestro pueblo entienda la dimensión de la conspiración que se ha cernido contra nuestro país, particularmente a partir del golpe de Estado del 11 de abril y de manera escalada y sucesiva del 11 de abril del 2002 y de manera escalada y sucesiva a partir del trágico fallecimiento en marzo del año 2013 del presidente Hugo Chávez. Eso se multiplicó a la estratosfera. Y este pueblo ha resistido y tiene que tener conciencia. Y tiene también que saber que tiene un ministerio público, y así termino como se lo prometía al